Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos la cuarta parte de nuestra serie, Los 10 Mandamientos por Thomas Watson. Antes de que Dios pronunciara un solo mandamiento, antes de declarar lo que el hombre debía hacer, Él primero recordó lo que Él mismo ya había hecho. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas palabras no solo fueron dirigidas a Israel, son un eco eterno que alcanza a todo corazón cautivo, porque Egipto es más que un lugar en la historia. Es símbolo del pecado que esclaviza, de la oscuridad que oprime, de Satanás que acusa y del infierno que espera. Thomas Watson, uno de los más profundos pensadores puritanos, nos guía a través del sentido espiritual de este texto. Dios no comienza con demanda, sino con redención. No clama primero por obediencia, sino que proclama su gracia. En esta lectura, descubrirás que los 10 mandamientos están cimentados no en miedo, sino en amor, en una relación con aquel que, por pura misericordia, nos libera. Prepara tu mente y abre tu corazón. Escucha, porque Dios aún rompe cadenas. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 22. Estas palabras deben entenderse mística y espiritualmente. Os saqué de la casa de servidumbre, de la gran miseria y esclavitud en el horno de hierro. La liberación de Israel de la casa de servidumbre simboliza su liberación espiritual del pecado, de Satanás y del infierno. Número 1. La liberación de Israel de la esclavitud simboliza nuestra liberación del pecado. El pecado es la verdadera esclavitud. Esclaviza el alma. De todas las condiciones, la servidumbre es la peor. Antes de mi conversión, dice Agustín, estaba cautivo, no con cadenas de hierro, sino con la obstinación de mi propia voluntad. El pecado es el que esclaviza. Se le llama ley, porque tiene un poder vinculante sobre el hombre. Romanos 7:23. Se dice que reina porque ejerce un poder tiránico. Romanos 6:12. Y se dice que los hombres son siervos del pecado porque están tan esclavizados por él. Romanos 6:17. Así, el pecado es la esclavitud. Israel no estaba tan esclavizado en el horno de hierro como el pecador lo está por el pecado. Son peores esclavos y vasallos quienes están bajo el poder del pecado que quienes están bajo el poder de los tiranos terrenales. Otros esclavos solo tienen tiranos que gobiernan sus cuerpos, pero el pecador tiene su alma tiranizada, esa parte principesca, el alma, que blande el cetro de la razón y que antaño fue coronada con perfecto conocimiento y santidad. Ahora está esclavizada y convertida en lacayo de toda lujuria infame. A otros esclavos se les muestra compasión. El tirano les da de comer y les permite descansar. Pero el pecado es un tirano despiadado. No deja descansar a los hombres. Judas no tuvo descanso hasta que traicionó a Cristo, y después de eso, tuvo menos descanso que antes. ¿Cómo se desgasta un hombre al servicio del pecado? Consume su cuerpo, le quita el sueño, distrae su mente. Un hombre malvado realiza a diario las tareas pesadas del pecado. Otros esclavos realizan trabajos serviles, pero es lícito. Es lícito trabajar en la galera y remar, pero todas las leyes y mandamientos del pecado son ilícitos. El pecado le dice a uno, defrauda; a otro, sé impúdico; a otro, haz falso juramento. Por lo tanto, todos los mandamientos del pecado son ilícitos. No podemos obedecer la ley del pecado, salvo quebrantando la ley de Dios. Otros esclavos son forzados contra su voluntad. Israel gemía bajo la esclavitud. Éxodo 2:23. Pero los pecadores se conforman con estar bajo el dominio del pecado. Están dispuestos a ser esclavos. Aman sus cadenas. No quieren tomar su libertad. Se glorían en su vergüenza. Filipenses 3:19. Llevan sus pecados, no como grilletes, sino como adornos. Se regocijan en la iniquidad. Jeremías 11:15. Otros esclavos son llevados a la corrección, pero los esclavos del pecado no se arrepienten y son llevados a la condenación. Otros esclavos yacen en el horno de hierro. Los esclavos del pecado yacen en el horno de fuego. ¿Qué libertad tiene un pecador cuando no puede hacer nada más que lo que el pecado le ordena? Está esclavizado. Así, los pecadores están en la casa de la esclavitud. Pero Dios saca a sus elegidos de la casa de la esclavitud, les quita las cadenas y grilletes del pecado.
Los rescata de su esclavitud, los hace libres, al llevarlos a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Ahora gobierna la ley del amor, no la ley del pecado. Aunque la vida del pecado se prolonga, no el dominio del pecado. Como a las bestias de Daniel, se les prolongó la vida por un tiempo, pero su dominio les fue quitado. Daniel 7:12. Los santos son hechos reyes espirituales, para gobernar y conquistar sus corrupciones, para atar a estos reyes en cadenas. Es motivo de la más alta alabanza y acción de gracias, ser sacados de la casa de esclavitud, ser liberados de las lujurias esclavizantes y ser hechos reyes para reinar en gloria para siempre. Número 2. La liberación de Israel de la esclavitud simboliza nuestra liberación de Satanás. Los hombres, por naturaleza, se encuentran en la esclavitud, esclavizados por Satanás. Satanás es llamado el príncipe de este mundo, Juan 14:30, y el Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4, porque tiene poder para mandar y esclavizar a sus víctimas. Aunque un día será compañero de prisión, ahora insulta y tiraniza las almas de los hombres. Los pecadores están bajo su dominio. Él ejerce jurisdicción sobre ellos. Llena la mente de los hombres de error y sus corazones de malicia. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? El corazón de un pecador es la morada del diablo. Volveré a mi casa. Mateo 12:44. Y sin duda, esa debe ser una morada de esclavitud, la morada del diablo. Satanás es un tirano absoluto. Domina la mente de los hombres, los ciega con la ignorancia. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. 2 de Corintios 4:4. Él gobierna sus recuerdos. Recuerdan lo malo y olvidan lo bueno. Sus recuerdos son como un colador que deja escapar todo lo puro y retiene solo lo más residual. Él gobierna sus voluntades. Aunque no puede forzar la voluntad, la atrae. Harás los deseos de tu padre. Juan 8:44. Él tiene control sobre sus corazones, y ellos le obedecen voluntariamente. Sus fuertes tentaciones atraen a los hombres al mal, más que todas las promesas de Dios al bien. Este es el estado de todo hombre por naturaleza. Está en la casa de la esclavitud. El diablo lo tiene en su poder. Un pecador muele en el molino del diablo. Está a las órdenes de Satanás, como el burro a las órdenes del arriero. No es de extrañar ver a los hombres oprimir y perseguir a los piadosos. Como esclavos, deben hacer lo que el Dios de este mundo quiera que hagan. ¿Cómo corrieron esos cerdos cuando el diablo entró en ellos? Entraron en los cerdos, y de repente toda la piara se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en el agua. Mateo 8:32. Cuando el diablo tentó a Ananías para que mintiera, no pudo evitar decir lo que Satanás había puesto en su corazón. Hechos 5:3. Cuando el diablo entró en Judas y le ordenó traicionar a Cristo, lo hizo, aunque se ahorcara. Es un caso terrible y deprimente estar en la casa de la esclavitud, bajo el poder y la tiranía de Satanás. No es digno de lamentación ver a hombres cautivos de Satanás a su antojo. Entonces podrán recobrar el juicio y escapar de la trampa del diablo, habiendo sido capturados por él para hacer su voluntad. 2 de Timoteo 2:26. Él conduce a los pecadores como esclavos ante él en triunfo. Los posee por completo. Si la gente viera a sus mascotas hechizadas y poseídas por el diablo, se preocuparían mucho, y sin embargo, aunque sus almas están poseídas por Satanás, no lo perciben. ¿Qué puede ser peor que estar en la casa de la esclavitud y ser apremiados por el diablo en sus lujurias hacia la perdición? Los pecadores se esclavizan voluntariamente a Satanás. Aman a su Gauler. Se conforman con permanecer tranquilos bajo la jurisdicción de Satanás. Eligen esta zarza para que los gobierne, aunque después de un tiempo, fuego saldrá de ella para devorarlos. Jueces 9:15. Qué infinita misericordia es cuando Dios libera a las pobres almas de esta casa de esclavitud, cuando las libera del príncipe de las tinieblas. Jesucristo redime a los cautivos, rescata a los pecadores por precio y los rescata por la fuerza. Como David rescató a un cordero de la boca del león, así Cristo rescata almas de la boca del león rugiente. Oh, qué misericordia es ser sacados de la casa de esclavitud, de ser cautivos de Satanás y ser hechos súbditos del príncipe de paz. Esto se logra mediante la predicación de la palabra, para convertirlos del poder de Satanás a Dios.
Hechos 26:18. Número 3. La liberación de Israel de la casa de servidumbre simboliza nuestra liberación del infierno. El infierno es una casa de servidumbre, una casa construida a propósito para que los pecadores yacieran en ella. Existe una casa de esclavitud donde yacen los condenados. Los malvados serán trasladados al infierno. Salmo 9:17. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Si alguien preguntara dónde está esta casa de esclavitud, ¿dónde está el infierno? Ojalá nunca lo supiera por experiencia. No nos esforcemos tanto, dice Crisóstomo, por saber dónde está el infierno, sino por cómo escapar de él. Sin embargo, para satisfacer la curiosidad, cabe observar que el infierno está en algún lugar debajo. El infierno debajo. Proverbios 15:24. Hesíodo dice, el infierno está tan bajo la tierra como el cielo está sobre ella. Los demonios le rogaron a Cristo que no les mandara ir a las profundidades. Lucas 8:31. El infierno está en las profundidades. ¿Por qué debe existir esta casa de esclavitud? ¿Por qué un infierno? Porque debe haber un lugar para la ejecución de la justicia divina. Los monarcas terrenales tienen su prisión para los criminales, ¿y no debería Dios tener la suya? Los pecadores son criminales, han ofendido a Dios. Y no sería coherente con su santidad y justicia que se infringieran sus leyes y no se impusieran castigos. Miren lo terrible de ese lugar. Si tan solo pudieran oír los gemidos y gritos de los condenados durante una hora, les confirmaría la verdad de que el infierno es una casa de esclavitud. El infierno es la personificación de la miseria, además del castigo de la pérdida, que es la exclusión del alma de la gloriosa visión de Dios, que algunos consideran la peor parte del infierno. Estará el castigo de los sentidos. ¿Sí? Cuando la ira de Dios se enciende aunque sea un poco, y una chispa de ella llega a la conciencia de alguien en esta vida, es tan terrible como en el caso de Spira. ¿Qué será el infierno mismo? En el infierno habrá pluralidad de tormentos, cadenas de oscuridad. Segunda de Pedro 2:4. Habrá un gusano que nunca muere. Marcos 9:48. Este es el gusano de la conciencia. Habrá un lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Comparado con este, el fuego de otro tipo no es más que fuego pintado. Esta casa del infierno está llena de demonios. Mateo 25:41. Anselmo dice, prefiero soportar todos los tormentos que ver al diablo con mis propios ojos. Quienes van al infierno no solo deben ser obligados a contemplar al diablo, sino que deben ser encerrados con este león en su guarida. Deben hacerle compañía. Este dragón rojo está lleno de rencor y escupirá fuego en el rostro de los hombres. Los tormentos del infierno son eternos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:2. El tiempo no puede acabar con el infierno. Las lágrimas no pueden apagarlo. Marcos 9:44. Los malvados vivirán para siempre en el fuego del infierno, pero nunca serán consumidos. Después de millones de años en el infierno, su castigo está tan lejos de terminar como al principio. Si toda la tierra y el mar fueran arena, y cada 1000 años viniera un pájaro y se llevara un grano, pasaría mucho tiempo antes de que ese enorme montón fuera removido. Sin embargo, si después de todo ese tiempo los condenados pudieran salir del infierno, habría alguna esperanza. Pero esta palabra, para siempre, rompe el corazón. ¿Cómo parece estar en consonancia con la justicia de Dios, castigar un pecado cometido en un momento con un tormento eterno? 1. Porque hay una eternidad de pecado en la naturaleza humana. Continuarán pecando en el infierno. Los hombres se mordían la lengua en agonía y maldecían al Dios del cielo a causa de sus dolores y sus llagas, pero no quisieron arrepentirse de lo que habían hecho. Apocalipsis 16:10-11. 2. Porque el pecado se comete contra una majestad infinita, y por lo tanto, el pecado mismo es infinito, y proporcionalmente el castigo debe ser infinito. 3. Porque una criatura finita no puede satisfacer la ira infinita. Debe estar pagando eternamente lo que nunca podrá pagar. Si el infierno es una casa de esclavitud, ¿qué razón infinita tienen quienes son liberados de él para bendecir a Dios? Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primeri Tesalonicenses 1:10.
Jesucristo sufrió los tormentos del infierno en su alma para que los creyentes no los padecieran. Si estamos agradecidos cuando somos rescatados de la prisión o librados del fuego, ¿cuánto bendeciremos a Dios por ser preservados de la ira venidera? Esto puede causarnos mayor agradecimiento, ya que la mayoría de la gente va a la casa de esclavitud, incluso al infierno. Ser de los pocos que son liberados de él es motivo de infinita gratitud. La mayoría, repito, va a esa casa de esclavitud al morir. La mayoría va al infierno. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Mateo 7, 13, 14. La mayor parte del mundo está en la maldad. Primera de Juan 5, 19. Dividamos el mundo, dice uno, en 31 partes. 19 partes están poseídas por judíos y turcos, y 7 partes por paganos, de modo que solo hay 5 partes de cristianos profesantes, y entre estos, tantos papistas engañados por un lado, y tantos protestantes formales por el otro, que podemos concluir que la mayor parte del mundo va al infierno. La Escritura compara a los malvados con zarzas, Isaías 10, 17. Hay pocos lirios en tus campos, pero muchos espinos y zarzas. La Escritura los compara con el lodo de las calles. Isaías 10, 6. Pocas joyas o piedras preciosas hay en la calle, pero no puedes dar un paso sin encontrarte con el lodo. Los malvados son tan comunes como la tierra de la calle. Observa la generalidad de la gente. ¿Cuántos borrachos hay por cada persona sobria? ¿Cuántos adúlteros por cada persona casta? ¿Cuántos hipócritas por cada persona sincera? El diablo se lleva la mayor parte de la cosecha, y Dios solo tiene unas pocas espigaduras. Oh, entonces, quienes son liberados de la casa de esclavitud, en el infierno, tienen infinitas razones para admirar y bendecir a Dios. ¿Cómo deberían rebosar de gratitud los vasos de misericordia? Cuando la mayoría de los demás son llevados como prisioneros al infierno, son liberados de la ira venidera. ¿Cómo sabré si estoy liberado del infierno? 1. A quienes Cristo salva del infierno, los salva del pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Te ha librado Dios del poder de la corrupción, del orgullo, la malicia y la lujuria? Si te ha librado del infierno del pecado, te ha librado del infierno del tormento. De acá en 2. Si valoras, confías y amas a Cristo, serás librado del infierno y la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si estás en Cristo, Él te ha cubierto con el manto de su justicia, y el fuego del infierno jamás podrá quemarlo. Plinio observa que nada apagará el fuego tan pronto como la sal y la sangre. Las lágrimas saladas del arrepentimiento y la sangre de Cristo apagarán el fuego del infierno, para que nunca se encienda en ti. ¿Cómo se puede saber si ha llegado a mí su liberación? 1. Cuando nos llena el corazón de amor por Dios. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz. Salmo 116, 1. Una cosa es amar nuestras misericordias, y otra muy distinta es amar al Señor. La liberación está en el amor, cuando inspira amor. 2. La liberación se da en el amor, cuando tenemos el corazón dispuesto a mejorarla para la gloria de Dios. Los malvados, en lugar de mejorar su liberación para la gloria de Dios, aumentan su corrupción. Empeoran, como el metal al ser sacado del fuego se endurece. Pero nuestra liberación se da en el amor, cuando la mejoramos para la gloria de Dios. Dios nos levanta de una condición humilde, y lo exaltamos con nuestras alabanzas, y lo honramos con nuestros bienes. Proverbios 3:9. Él nos recupera de la enfermedad, y nos entregamos a su servicio. La misericordia es como el aceite para la rueda, para que avance más rápido. 3. La liberación viene por amor cuando nos hace más ejemplares en santidad, y nuestras vidas son como la Biblia andante. 1000 oraciones y alabanzas no honran tanto a Dios como la mortificación de una sola lujuria. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en obedecer su voz. Obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. En el monte Sión habrá liberación y santidad. Abdías 17. Cuando estas dos van de la mano, liberación y santidad,
Cuando convertidos en monumentos de misericordia, somos modelos de piedad. Entonces la liberación viene por amor, y podemos decir como Ezequías: has amado mi alma, la has librado del pozo de la corrupción. Usa uno. Si Dios libera a su pueblo de la esclavitud, que nadie se desanime en la angustia. No digas, me hundiré bajo esta carga. O como David, un día pereceré a manos de Saúl. Dios puede hacer que el texto sea bueno, liberar a su pueblo de la esclavitud. Cuando ve el momento oportuno, extenderá su brazo y lo salvará, y puede hacerlo con facilidad. Señor, no es necesario que ayudes. Segunda de Crónicas 14:11. El que puede cambiar el rumbo, puede cambiar los tiempos. El que resucitó a Lázaro cuando estaba muerto, puede levantarte cuando estés enfermo. Miré, y no había quien me ayudara. Por lo tanto, mi propio brazo me salvó. Isaías 63:5. No te desanimes. Cree en el poder de Dios. La fe impulsa a Dios a obrar para liberarnos. ¿Y cómo debemos alabar a Dios de la manera correcta por la liberación? 1. Son personas santas. En el sacrificio de acción de gracias, quien comiera con impureza debía ser eliminado. Levítico 7:20, para simbolizar lo desagradables que son sus alabanzas y ofrendas de agradecimiento para quienes viven en pecado. 2. Alabad a Dios con humildad. Reconoced cuán indignos fuisteis de ser liberados. Las misericordias de Dios no son deudas, sino dones, y el hecho de que las recibáis como donación os hará humildes. Los ancianos se postraron sobre sus rostros, una expresión de humildad, y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:16. 3. Alabe a Dios cordialmente por las liberaciones. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Salmo 111:1. En la religión no hay música, sino en concierto, cuando el corazón y la lengua se unen. 4. Alabad constantemente a Dios por las liberaciones. Mientras viva, alabaré al Señor. Salmo 146:2. Algunos agradecerán mientras el recuerdo de una liberación esté fresco, y luego dejarán de hacerlo. Los cartagineses solían, al principio, enviar la 10ª parte de sus ingresos anuales a Hércules. Pero poco a poco se cansaron y dejaron de enviar. Pero debemos ser constantes en nuestra ofrenda de agradecimiento. El impulso de nuestra alabanza debe ser como el impulso de nuestro pulso, que late mientras dura la vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras viva. Salmo 146. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.